¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, en este video entonces vamos a mirar cómo implementar una pantalla LCD 1602. Vamos a mirar cómo funciona con la FPGA Altera Cyclone 4. Antes que nada, bueno, me llamo Gabriel, por si pues alguien no me conoce. Y este va a ser un video de una serie de tutoriales que vamos a realizar para pues mirar cómo podemos implementar diferentes periféricos con la tarjeta, tanto de entrada como de salida. En este caso, la pantalla es un periférico de salida, ya que pues podemos mirar información que pues se encuentre dentro del dispositivo. Hablando un poco de la pantalla, entonces la pantalla tiene 16 columnas, 2 filas, o sea en total vamos a tener 32 casillas en las cuales podemos mostrar información. Cada una de esas casillas es una cuadrícula de bits. En este caso vamos a tener 5 bits de ancho por 8 de alto. Entonces cualquier figura que nosotros queramos representar va a estar en esas proporciones. Vamos a mirar directamente cómo o qué es lo que necesitamos para poder implementarlo. Lo primero es una librería. Listo, entonces ¿cómo podemos encontrar esta librería? Podemos buscar rápidamente ahí en Google librería pantalla LCD VHDL. Y bueno, y entonces aquí les presento directamente la página de la librería. Aquí bueno, nos dan unas explicaciones de diferentes formas de utilizarlo dependiendo de cómo lo vayamos a hacer, si vamos a utilizar algún protocolo de comunicaciones, dependiendo del tamaño de la pantalla también. En este caso entonces vamos a ir directamente a descargar la pantalla de 8 bits. En este caso estamos en el 24 de mayo del 2023. Al final de la página nos aparecen los enlaces para descargar la librería. Entonces bueno, aquí la tenemos descargada. Una librería en el caso de VHDL es básicamente un conjunto de archivos. En este caso van a ser 4 archivos que, bueno, ahí va a encontrarse el código para desarrollar cualquier tipo de aplicación que nosotros necesitemos en la pantalla. Estos archivos van a ser como una especie de plantillas. La idea es que cuando vayamos a crear un proyecto nuevo, vamos a copiar los archivos y pegarlos en la carpeta del proyecto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos archivos? Donde instalamos cuartos vamos a crear una carpeta que se llama librerías y vamos a agregar todas las librerías que tengamos. En este caso pues solamente tengo esta. Vamos a mirar rápidamente. Vamos a crear un proyecto nuevo. Listo, siguiente, vamos a llamarlo prueba LCD. Bueno, vamos a crear aquí una nueva carpeta. Listo, y bueno, vamos a guardar los archivos. Vamos a ir a la librería, vamos a copiar los archivos y vamos a pegarlos en nuestro proyecto que acabamos de desarrollar. Entonces se llama prueba LCD. Vamos a pegarlos acá. Vamos a agregar entonces los archivos que guardamos aquí en el proyecto. Siguiente, vamos a seleccionar el dispositivo, así que vamos a mirar aquí E22C8. Listo. Listo, entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces los 4 archivos. Hay un archivo que se llama comandos LCD, bueno, que vamos a encontrar acá las diferentes funciones que vamos a implementar para desarrollar el programa que nosotros estemos necesitando. Listo. La primera sería entonces limpiar pantalla, echar ASCII para mostrar un carácter, inicializar la pantalla para mostrar un carácter. Bueno, el primero es en ASCII, este es una letra para indicar una posición, para terminar el código. Si vamos a hacer algo cíclico, entonces lo podemos meter aquí en bucle ini y bucle fin para mostrar un número, para crear un carácter. Sí, esto sería personalizado, y para mostrar el carácter creado. Listo, entonces esas son las funciones que podemos implementar aquí con esta librería. Dentro de otras cosas, como para explorar los archivos, tenemos entonces lo que es el procesador. El procesador esto es lo más interesante, sí, porque básicamente aquí tenemos una máquina de estados que va a hacer una acción u otra dependiendo de algunas señales de referencia, en este caso la señal EDO. Entonces, dependiendo de si EDO es 0,
va a hacer algo y luego entonces va a asignarle un valor diferente a Edo, ¿sí? Aquí estamos trabajando con lógica secuencial, entonces esto va a leer, pues va a ejecutarse cada vez que haya un flanco de subida de esta señal de reloj. En el primer flanco, así hablando por encima de cómo funciona el procesador, en el primer instante de tiempo Edo va a ser 0, luego entonces va a hacer algo, se le va a asignar el valor de 1. En el siguiente flanco de reloj, pues Edo va a ser 1, entonces no va a entrar a esta condición, sino que va a entrar a la siguiente. Aquí entonces también va a hacer algunas otras cosas, dependiendo de eso va a tomar el valor de 100, 30 o 2. Entonces supongamos que toma el valor de 30, significa que en el siguiente flanco de reloj vamos a entrar en el condicional que diga Edo igual a 30. Va a hacer esto, va a asignarle el valor 31, luego entonces entra este, hace esto, va a asignarle el valor 99 y bueno, y así es como funciona en general el procesador. Luego va a haber un momento en el que aquí, precisamente en el 99, que dice limpiar señales, le asigna el valor 1 y pues vuelve nuevamente en el siguiente flanco de reloj, vuelve a la primera instrucción. ¿Listo? Eso es como funciona esto de forma cíclica. Esto es, digamos, la base del funcionamiento de la pantalla. Sería interesante si le pueden echar un ojo, porque es muy interesante, pero pues realmente aquí lo que vamos a ver es cómo implementarlo. Entonces, el archivo central de esta librería, el que nosotros manipulamos, es este que se llama liblcdintesc. Hay algunas instrucciones, tenemos entonces para qué sirve cada una de las funciones, nos dan algunas descripciones, también tenemos cómo crear un carácter, ¿sí? En este caso lo que representaría esta composición, y vamos a tener un ejemplo base que es básicamente esto. Entonces, ¿qué nos dicen? Primero, indicar el número de instrucciones que vamos a ejecutar. Bueno, aquí nos dan los pasos. Especificar el número de instrucciones en la constante instrucciones. En caso de utilizar una librería, se debe comentar el puerto genérico y descomentar la constante FPGA clock. Listo, esto es, aquí vamos a utilizar como prueba inicial, vamos a utilizar este archivo como entidad principal, pero en otra prueba posterior esto va a ser una entidad secundaria. Entonces, si tenemos otra entidad principal, pues tenemos que hacer lo que nos dice acá. Y luego entonces cada instrucción va a estar acompañada de esta manera: instrucción igual a la función. Bueno, aquí como tal comenzaría el archivo, se instancian las librerías, se crea la entidad, el generic se utiliza para definir constantes, y estos serían los puertos de entrada de la tarjeta. Bueno, estos serían los puertos de salida. Hay una tabla que dice LCD 1602 y podrán ver a qué pin corresponde cada una de las salidas. Dentro de ellas pues están RS, RW, esto es para escribir, leer, enable, habilitar, y los bits que corresponden a la pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, básicamente aquí es donde indicaríamos el número de instrucciones. En este caso entonces son 7 instrucciones, ¿sí? Vamos a copiar esto de acá. Y luego entonces aquí que tenemos, bueno, definimos el procesador, definimos también caracteres especiales. Concretamente, bueno, la parte que nos interesa entonces es, bueno, aquí declaramos señales intermedias después del begin. Entonces aquí ¿qué hacemos? Bueno, se definen unidades para el procesador, para los caracteres y para, bueno, los comandos realmente son la librería, el archivo comandos, así que solamente para estos dos. Y entonces lo que nosotros vamos a manipular son estas dos secciones. En una entonces vamos a escribir el código para la LCD y en otra vamos a escribir nuestra lógica, lo que visualizamos y la lógica detrás de eso. Entonces, bueno, vamos a descomentar esto. Ahí ya estaría nuestro hola mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero inicializamos la pantalla. Aquí entonces tenemos unas condiciones para visualizar, ¿sí? En este momento no me acuerdo bien para qué funciona, para qué sirve el 1.1, pero pues aquí en las instrucciones nos indica, ¿sí? Lo que hace cada instrucción. Por ejemplo, en este caso nos dice 1.0, entonces cursor iniciado,
0 y X, cursor apagado. Bueno, 1 en la primera posición, parpadeo prendido, ¿sí? 1 en la segunda posición o parpadeo apagado, un 0. Entonces en este caso, si le colocamos 1 y 1 significa que el cursor va a estar prendido y va a estar parpadeando, ¿sí? Entonces inicializamos primero la pantalla, eso siempre toca hacerlo. Luego vamos a asignar la primera posición, la posición 1 y 1. Recuerden que esta primera posición puede ir hasta 16 y esta hasta 2. ¿Listo? Y si no, es al revés. Aquí podemos verlo en la librería, ¿sí? Cualquier cosa, todo está acá. Entonces miremos un momento la función posición y dice que recibe los datos enteros. El dato 2 va hasta... bueno, sí, es al contrario. Bueno, en este caso, bueno, dice 20, pero la pantalla solamente tiene 16 posiciones, ¿sí? O sea, en este caso, según la librería, bueno, este dato llega hasta 2 y este tiene 16. ¿Listo? Entonces esa sería la máxima posición. Nosotros, como vamos a empezar a escribir, pues bueno, vamos a seleccionar la primera. Listo, esto entonces para seleccionar la posición. El siguiente entonces es para mostrar un carácter en mayúsculas, ¿sí? MH, las otras 3 en minúscula, y tenemos este como pues un carácter especial. Y terminamos el código con código fin. Listo, importante que se termine el código con esa instrucción y se comience con este. Algo también que pueden ver aquí es que comenzamos desde la instrucción 0 y pues terminamos en la instrucción 7. Ok, entonces ya con esto lo que vamos a hacer es definir la entidad principal, compilar. Listo, vamos a mirar aquí un momento en la asignación de pines, a ver cómo está. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El clock, podemos definir el pin 23, ¿sí? Entonces vamos a colocar 23, ya está definido el clock. Los pines van desde el 101 hasta el 112, bueno, más o menos, porque hay unos salteados. El 7 es el 112. Listo, el siguiente va a ser el 111. El de 5 es el 110. El 106 de 4. 105. 104. 103. 101. Enable va a ser el 100. RS va a ser el 85. RW es el 99. ¿Listo? Y pues bueno, ya estarían asignados los pines. Listo, entonces está definido esto. Vamos a seleccionar entonces Assembly para que se haga la asignación de pines y pues se cree el programa para subirlo a la FPGA. Bueno, entonces al compilar el programa pues nos aparece este error. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, vamos a buscar aquí en internet. Bueno, aquí en este video entonces tenemos la solución de pues el inconveniente que tenemos. Bueno, ahora entonces vamos a descargar el programa en la tarjeta y vamos a mirarlo entonces funcionando. Ok, entonces aquí tenemos nuestra FPGA funcionando ya con la pantalla y si podemos observar dice hola. Y bueno, y en la parte de la derecha tenemos la cuadrícula parpadeando y pues el cursor prendido. Listo, que fue la configuración que vimos inicialmente. Ok, entonces de esta forma sencilla vamos a comenzar a utilizar la pantalla LCD. Digamos que entonces, bueno, aquí estamos haciendo solamente una lógica para mostrar algo. Pero ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, mostrar un número? Vamos a tener un pulsador que cada vez que lo presionemos vamos a mostrar un número en la pantalla. Entonces, bueno, vamos a modificar un poco aquí el código para que pueda hacer eso. Ok, listo. Entonces, volviendo aquí a nuestro programa, bueno, hice algunas modificaciones. Entonces, lo primero fue definir esas instrucciones. Listo, entonces iniciamos la pantalla. En este caso vamos a colocar otra configuración diferente. Vamos a comenzar desde la posición 2 y vamos a escribir entonces la palabra número. Luego entonces, bueno, esperen, y aquí falta al terminar de arreglar unas cosas. Esto es la instrucción 3, 4, 5, 6, 7 y 13. Listo, entonces vamos a escribir el carácter 2 puntos, ¿sí? Mirando aquí el código ASCII nos dice que el 2 puntos es el 58. Sin embargo, estamos aquí en notación hexadecimal, entonces
58 cuánto es en hexadecimal, 3A. Luego entonces vamos a colocar el número en la posición 11,1. Aquí es importante considerar las posiciones que vamos utilizando, porque esto va a empezar a escribir de izquierda a derecha. Entonces comenzamos en la posición 2,1. Este num va a estar en la 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, 7,1, 8,1. Vamos a dejar un espacio y vamos a colocar en la posición 10,1. Y vamos a utilizar entonces estas palabras bucle in y bucle fin, porque lo que vamos a imprimir no es algo estático. Bueno, hay una parte del código que nosotros vamos a definir por defecto y siempre va a ser la misma desde el principio. Sin embargo, otra parte del código va a estar, digamos que modificando sus valores. Por eso es necesario encerrar esa parte del código que va a estar en constante cambio en un bucle. Bueno, esto por un lado. Esta sería entonces la lógica de la pantalla. Num, que es una señal aquí que nosotros definimos como entero en un rango de 0 a 15. Bueno, hay que tener aquí una consideración, y es que creo que esta función intNum solamente demuestra pues caracteres números desde el 0 al 9. Ajá, dice dentro de paréntesis si va del 0 al 9. Entonces, a pesar de que nuestros registros tenga hasta el 15, la función va a salir bien hasta el 9. ¿Listo? Después habría que hacer una transformación, pero bueno, esto es un video básico, así que vamos a hacerlo hasta el 7. Ok, declaramos nuestra señal entera. Y entonces, ¿cuál es la lógica de la señal? Pues básicamente, al recibir un flanco de subida del pulsador, vamos a aumentar en 1 la cuenta que tenemos almacenada del número. Bueno, aquí en este programa pues no tenemos un sistema antirrebote, así que puede eventualmente presentar sobresaltos. Entonces vamos a compilar. Ok, algo que se me olvidó agregar fue la entrada de botón, aquí donde dice escribe tus puertos. Entonces vamos a volver a hacerlo. Bueno, cuidado con los puntos y comas, como siempre. Faltó indicar también el número de instrucciones. En este caso son 13 instrucciones, así que vamos a colocar aquí 13. Listo. Bueno, este número de instrucciones no puede ser menor al que tienen. Pueden colocar 20 instrucciones y utilizar 13, pero pues no puede ser menor al número que tienen. Bueno, con el programa compilador vamos a mirar la asignación de pines. Vamos a asignar el botón al pin 87 y vamos de nuevo a ejecutar assembler. Bueno, entonces aquí haciendo unas modificaciones al código. Entonces, dentro del bucle es importante colocar el inicio de la posición y bueno, y el número. Listo, entonces aquí en nuestra pantalla, ya subí en la tarjeta, podemos observar bueno, el número. Y si presionamos aquí el pulsador, vamos a ir aumentando el número. A veces vemos que, bueno, en principio puedo aumentar hasta 7, pero pues el aumento no lo hace bien. Entre otras cosas, con esta resistencia podemos modificar el brillo de la pantalla. ¿Qué hacemos para mejorar nuestro programa? Pues vamos a implementar el sistema antirrebote. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a crear una entidad en la cual nuestra entidad sea una entidad secundaria, ¿sí? Bueno, primero vamos a crear el sistema antirrebote. Por aquí ya lo tengo en otro proyecto, entonces bueno, básicamente voy a copiar y pegar el código. Listo, bueno, y entonces está la lógica del sistema antirrebote. Vamos a guardar el archivo como antirrebote y vamos a crear una entidad para pues integrar el sistema antirrebote con nuestra librería. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, de nuevo vamos a crear un nuevo archivo, VHL file. Vamos a copiar aquí las librerías. Bueno, voy a tomar como plantilla esta entidad, pero pues va a hacer las cosas totalmente diferentes. Entonces vamos a colocar aquí prueba LCD. Vamos a borrar lo demás. Listo, de architecture, coloquémosle
Listo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Definir los componentes. ¿Listo? Component, el antirrebote primero. En component, vamos aquí a antirrebote, copiamos los valores de la entidad, los vamos a pegar acá. Vamos a organizarlos un poquito mejor, que no consuma tanto espacio esto. Listo, y vamos a agregar el componente de la librería. Entonces vamos a colocar lib lsd. Bueno, ese nombre de hecho lo podríamos cambiar, pero vamos a dejarlo así. Y aquí entonces vamos a copiar el port de nuestra entidad, que serían básicamente las señales de entrada y el botón también. Y que tenemos acá, tenemos clock. Bueno, recordemos lo que nos decía aquí la librería, que si íbamos a utilizar este código como, bueno, básicamente vamos a eliminar el generic y tenemos el clock como reloj principal. Listo, entonces ahí ya estaría declarado nuestro componente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues crear instancias para conectar ambos componentes. Entonces vamos a crear aquí and los puntos. Entonces tenemos la señal de reloj. Bueno, es importante aquí, recordemos, también tenemos que hacer un divisor de frecuencia, porque la señal de reloj de este antirrebote, pues así como la tenemos, va a ser de 25 MHz y pues el rendimiento no va a ser muy óptimo. Así que también toca agregar un divisor de frecuencia. Listo, entonces aquí tenemos la lógica de nuestro divisor de frecuencia. Entonces tenemos de entrada la señal de reloj, de salida una frecuencia de 500 Hz. Vamos a tener, bueno, una señal que inicia con cuenta, una señal que va a ser la salida de la frecuencia dividida, y aquí tenemos entonces un contador que si llega hasta 5000, entonces va a iniciarlo en 1 y va a ser la negación de la señal, y si no, pues cuenta va a ir aumentando de 1 en 1. Déjenme un momento y verifico el cálculo. Ok, son 50.000. Listo. Entonces, bueno, ahora sí tenemos 500 Hz. Ok, entonces vamos a definir esa como la señal del antirrebote. Guardamos el archivo. Listo, este se va a llamar diffrec. Y vamos a definirlo también aquí como componente. Entonces, component diffrec. Y vamos a crear entonces la instancia. Como señal de entrada tenemos la señal, entonces vamos a ir definiendo las entradas de nuestra prueba. Vamos a tener como entrada el clock inicialmente de la tarjeta, entonces el clock. Listo, vamos a ir definiendo aquí, bueno, también las señales. Entonces signal, frecuencia de 500. En el antirrebote entonces vamos a tener como entrada en la frecuencia de 500 el botón de entrada, y a la salida pues vamos a tener el pulso limpio. Entonces vamos a agregar aquí como señal el botón limpio y sería la salida antirrebote. Después entonces vendría pues nuestra librería, ¿no? Entonces voy a colocar lsd, vamos a copiar el nombre, este sí está re largo, entonces más bien vamos a copiarlo. Y aquí entonces, ¿qué vamos a colocar? Aquí sí colocamos el clock de la tarjeta, en este caso sería el botón limpio, y vamos a definir pues estas salidas también. ¿Listo? Entonces vamos a copiarlas acá y vamos a definirlas aquí como salidas del sistema, que sería pues básicamente la información que mostramos en la pantalla. Entonces rs, rw, enable y data lsd. Listo, ahí ya estaría entonces nuestra implementación. Vamos a compilar y luego vamos a hacer asignación de pines. Bueno, algo que tenemos que colocar aquí que me arroja error es borrar en generic la instrucción FPGA.
Esperen, también se me olvidó definir como entidad principal prueba LCD. Ok, bueno, vamos a... Bueno, han surgido varios errores porque pues no estamos haciendo... O sea, esta prueba no es algo que se ha preparado. Entonces, bueno, no está del todo perfecta. Pero bueno, la idea es que ustedes miren también eso. Que pues cuando vayan a trabajar con la pantalla, en principio tienen una idea, pero van a tener problemas también. No es que todo vaya a salir así al primeras, ¿listo? Entonces siempre es lo más importante aquí con la FPGA es saber cómo experimentar. Listo, ya está, vamos a cargar el programa en la tarjeta. Bueno, aquí entonces regresando a nuestra tarjeta, y si la cámara enfoca bien, vamos a tener entonces en la pantalla la palabra número, y a la izquierda pues ya vamos viendo nuestro número que ya va creciendo. Ok, entonces vemos que dice 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, entonces ya vemos que funciona bien. Bueno, entonces vimos la implementación básica de la pantalla, una implementación adicional, en este caso una implementación dinámica, también como entidad secundaria, y ahora quiero mostrarles también una aplicación propia en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, vamos a hacer uso de los caracteres especiales que están directamente en la librería. Listo, entonces tenemos 8 caracteres. Para eso entonces tenemos los caracteres C1S, C2S, C3S, C4S. Bueno, como para darles contexto, solamente tenemos como salida, bueno, como entrada el clock de la tarjeta. Bueno, aquí lo tenemos como salida, la salida de la pantalla, ¿sí? Tenemos lo mismo, solamente que estamos definiendo estas señales. Entonces, creamos inicialmente los caracteres especiales y dentro del bucle lo que vamos a hacer es asignarle una posición a cada carácter creado. Entonces se crea el primer carácter y pues ya se puede visualizar. Entonces estamos visualizando el carácter 1, 2, 3, 4 en la posición D, el siguiente en la posición D más 1, posición D más 2, el siguiente, el carácter 4, lo estamos mostrando en la posición inferior D. Vamos a tener un carácter cambiante que lo vamos a llamar U, y finalmente pues esta instrucción para que no hayan problemas ahí con la pantalla. Entonces, bueno, esto lo pueden ustedes manipular porque hay unas señales que son para evitar errores en la pantalla, pero como importante está la señal D, que es la del movimiento del dinosaurio, y la del carácter, que si pueden observar el dinosaurio camina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dependiendo del valor de esta señal C, que va a cambiar con la posición, entonces vamos a, dependiendo de ese valor, asignarle o el carácter 7 o el carácter 8. Y bueno, así es básicamente cómo funciona esto. Espero que el video les haya servido, que les vaya a ser de mucha utilidad para sus proyectos y nos vemos en la próxima ocasión.